Los grupos organizan actividades asociativas y culturales. Avui en dia, la vida de les colles castelleres ha canviat molt i volen, a part de castells, volen molta vida social, també volen que es facin activitats esportives, hi ha molta relació i la veritat és que sempre ho hem dit els últims anys, que les colles castelleres no viuen només de castells. Hi ha gent que venen perquè la seva canalla els hi ha portat, hi ha altres que primer venen els pares i després s'hi enganxen els fills, hi ha gent que hi ve per fer relacions socials, per trobar amics, per trobar nòvios, per trobar fins i tot feina. Las torres humanas no solo se construyen en Cataluña. Muchos de sus ciudadanos han viajado, han visto imágenes, se han dado cuenta de que una actividad y una tradición que les parecían propias tienen muchas cosas en común con costumbres y tradiciones lejanas. El viaje, pero, es de ida y vuelta. También en otras partes han descubierto los castells y muchos recién llegados a Cataluña se han sorprendido y se han interesado por esta tradición. Los castells son una actividad compartida. Se necesitan muchas personas con un objetivo común. Crean grupo. Para algunas de estas personas establecidas en Cataluña, procedentes de otros lugares, los castells se han convertido en una forma de integración a la tierra de acogida. Bueno, a mí como veo el mundo casteller, me llama mucho la atención que los castells hacen con que la gente de diferentes profesiones, diferentes ocupaciones pueden trabajar juntos. Y es una actividad, por ejemplo, donde hay niños de 5 años hasta señores de 60 años, todos trabajando juntos por lo mismo. No cobran, están ahí por amor a la cultura catalana, a desarrollar esta cultura, a mantenerla viva como un símbolo de Cataluña. Y eso me ha llamado mucho la atención. En la plaza de Marrakech, en la ciudad de Bombay, en los pequeños pueblos del Atlas, en las fiestas de la Virgen de Aljamasí, se pueden ver construcciones formadas por grupos de personas que suben unos encima de otros, como en tantas y tantas plazas de Cataluña. Torres, pilares, pirámides, figuras. Son castells de todo el mundo. Son también en Cataluña, con las personas llegadas de otras tierras, castellers de todo el mundo. En estos viajes de Marrakech a Bombay, algunas de estas personas se han conocido, se han sorprendido, han intercambiado impresiones y han decidido volver a encontrarse. Quizás porque los ideales y las aspiraciones de las personas no son tan diferentes. Quizás porque en todas partes existe el deseo de construir algo juntos, de alzarse por encima de la tierra, de llegar a lo más alto posible, que anima a las personas tanto en Cataluña, en Aljamasí, en Marruecos o en la India a levantar castells.